¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Dolores Álvarez, investigadora del Colegio de Jalisco. Les doy la bienvenida a la tercera sesión del Seminario Permanente Ambiente, Territorio y Sociedad. Hoy está con nosotros la maestra Alina Cacho, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar con nosotros. Les recuerdo a todos los que están conectados que estamos pendientes de sus comentarios y de sus preguntas, a los que les vamos a dar lectura al terminar la conferencia de la maestra Alina. Y ahora le doy la palabra a la doctora Beatriz para que nos presente a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, doctora. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos todos, qué gusto verles. Hoy nos está con nosotros Alina Cacho Robledo. Ella es abogada por la Universidad de Guadalajara y maestra en estudios sociales y humanos por el Colegio de Jalisco. Actualmente cursa el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Es consultora en el ámbito público y privado en materia de patrimonio cultural y propiedad intelectual. También es profesora de la legislación en la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, ECRO, y recientemente en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. La maestra Alina ha titulado su conferencia Escultura Urbana y Reparación del Daño, el contexto de Guadalajara. Maestra Alina, ¿sería usted tan gentil en tomar la voz? Muchas gracias, doctora Betty. Muchas gracias también a la doctora Dolores por la invitación. Estoy muy feliz de participar en este evento porque, bueno, le tengo muchísimo cariño al Colegio de Jalisco. Es una institución que me abrió las puertas, que me ayudó a aprender mucho durante la maestría y, bueno, encantada siempre de participar en las actividades. Y bueno, sí, he titulado la conferencia del día de hoy sobre reparación simbólica. Voy a compartir la pantalla para irles mostrando lo que preparé. Y bueno, antes de comenzar el tema, sí me gustaría compartirles que este trabajo forma parte de mi investigación doctoral. Como lo decía la doctora Betty, estoy en el doctorado interinstitucional en arte y cultura. Este, y bueno, estoy en la sede de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, y estoy haciendo un trabajo más amplio sobre escultura urbana y derechos humanos y protesta social. También estoy abordando allí antimonumentos, otro tipo de intervenciones y este tema de la reparación simbólica del daño es uno de los aspectos que estoy abordando. Como es una investigación en curso, bueno, pues hay algunas cuestiones que definitivamente hay que completar, hay que trabajar, están conectadas con otros temas de la misma investigación. Entonces, bueno, qué bueno estar entre profesionistas y entre gente que le sabe mucho a esto y me encantaría recibir sus comentarios, sus opiniones. Entonces, bueno, muy contenta de poderles mostrar este avance. Y bueno, para empezar... Lo primero que, bueno, habría que comentar sobre este tema es que la reparación del daño es un concepto que históricamente ha estado en el derecho. Mm, en el derecho civil, principalmente, en el penal, ¿no? Implica pues la razón de ser de la justicia, ¿no? Cuando hay un daño, bueno, hay una reparación y allí es donde entra la justicia. Y durante muchos años ese fue el espectro de la reparación del daño en el derecho penal, en el derecho civil, pero a partir de acontecimientos en el mundo, crímenes contra el derecho internacional humanitario, es que se empieza a hablar de la reparación del daño en este ámbito internacional y más ligado a los derechos humanos como tal. Y se empieza a hablar de el Estado con una obligación o una responsabilidad de reparar el daño en eventos o en acontecimientos en los que tuvo una responsabilidad directa o indirecta, ¿no? Y bueno, aquí yo les puse unas fotos de algunos antecedentes muy relevantes en la reparación del daño en el derecho internacional, cómo fueron los juicios de Nuremberg, los juicios que se hicieron a responsables en la Segunda Guerra, tanto lo que sucedió en Alemania, pero también de otros procesos en Europa del Sur con las dictaduras, y lo mismo en América Latina, ¿no? En Latinoamérica. Bueno, acá vemos una foto de las protestas en la Plaza de Mayo
Y también tuvieron mucha importancia organismos internacionales de justicia internacional como la Corte Penal Internacional y particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando yo empecé a explorar el tema de la reparación simbólica del daño, una de mis hipótesis fue que este concepto se consolidó en Latinoamérica. O sea, si bien la reparación del daño surge en el contexto internacional, en Europa, y hay, bueno, muchos otros conceptos vinculados a este, en realidad Latinoamérica ha dado como todo el contexto político, teórico, para poder desarrollar una forma muy particular de entender la reparación simbólica, ¿no? A través de las medidas que ahora vamos a comentar y explorar, como es el arte. Entonces, me fui encontrando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a juzgar crímenes contra el derecho internacional humanitario y ahí empieza a establecer medidas de reparación simbólica que empiezan a tomar un camino muy propio, diferente o incluso más amplio que en las sentencias que hubo en su momento, ¿no? En la Corte Penal Internacional, que empieza a reconocer estas medidas mucho después que la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué es la reparación simbólica del daño, no? En principio, bueno, lo que les comentaba, se entiende que hay un derecho, digo, perdón, un daño, que es la lesión de un derecho. Em, Hay un daño que puede entenderse en términos materiales o inmateriales. Aquí es donde se empieza a hablar de la necesidad de reparar simbólicamente, porque, bueno, hay daños que se pueden contabilizar, ¿no? Los patrimoniales quizás, pero hay muchos otros que no se pueden evaluar, que no se puede pensar en un equivalente en términos monetarios, ¿no? O de bienes. Y ahí es donde se empieza a cuestionar cómo se puede realmente reparar el daño con estos aspectos que son inconmensurables, ¿no? Entonces, hay un daño que se refleja en lo material, en lo inmaterial, y hay una responsabilidad, que acá estamos hablando que el Estado aparece como el principal responsable, pero es interesante porque muchas veces el responsable puede ser una persona, o sea, un particular, pero que el Estado responda por esta persona, o sea, repare el daño o implemente medidas de reparación y posteriormente la persona responsable indemniza al Estado por haber reparado a las víctimas, ¿no? Esto también ha pasado en sentencias internacionales, en que el Estado asume parte de su responsabilidad por no haber legislado, no haber implementado las políticas públicas preventivas y demás, pero cuando hay un responsable también, no es que como que ya no sea responsable porque el Estado implementó medidas, sino que también sucede, ¿no? Y se le imputa esta responsabilidad y tiene que responder. Y entonces se habla de una reparación integral, es decir, hay un daño que hay que reparar y que tiene que incluir tanto lo material como lo inmaterial, ¿no? Y a eso se le llama la reparación integral, que incluya todos los daños, ¿no? Que se pueda atender todos los daños. Y esta reparación integral, ¿en qué consiste? Bueno, en medidas que se han sistematizado en diferentes legislaciones, pero bueno, uno de los documentos más relevantes ha sido la resolución de la Asamblea General de la ONU, que se titula Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y obtener reparaciones, ¿no? Entonces, estos principios establecen que debe de haber medidas de reparación integral que lleven a la restitución, rehabilitación, indemnización, a la satisfacción y a las garantías de no repetición. Acá podemos relacionar que los daños materiales, digamos, que se atienden a través de las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, que son más orientadas como a eso, ¿no? Por ejemplo, a pagarle una beca a los hijos de una víctima durante toda su vida escolar, ¿no? Para que puedan estudiar. Pagar un seguro médico a una persona que sufrió daños en su cuerpo y entonces hay que pagarle ese seguro para que pueda atenderse médicamente, ¿no? O sea, daños así. Si sufrió un daño en su propiedad, bueno, que se le pueda restituir en ella. Aquí también vienen restituciones de tierras, etcétera, ¿no?
y las medidas de reparación que van más hacia lo inmaterial, que son la satisfacción y las garantías de no repetición, en donde entra la reparación simbólica. Y acá lo que nos dice la Asamblea General de la ONU, y bueno, que replican la Corte Interamericana y las legislaciones nacionales, es que ciertamente, o sea, que el Estado no solamente debe de reparar lo que pasó, sino que también debe de garantizar que no vuelva a suceder. O sea, implementar medidas que impidan que vuelva a suceder esa afectación. Por eso la mayoría de las garantías de no repetición van hacia, por ejemplo, establecer programas educativos, ¿no? Por ejemplo, si hubo una masacre en alguna parte del mundo, incluirla como parte de la enseñanza de la historia en ese país. También, sí, por ejemplo, en crímenes en donde estuvo involucrado las fuerzas militares, bueno, capacitaciones y como em, modificar la estructura de las Fuerzas Armadas para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Quizás como detectar qué es lo que está pasando, qué ajustes se necesitan, detectar a los responsables, modificar el organigrama, etcétera, ¿no? Y sensibilizar dentro de las Fuerzas Armadas. Políticas públicas que tienen que ver con difusión de los hechos, etcétera, ¿no? Entonces van hacia allá las garantías de no repetición. La crítica, bueno, hay muchas críticas sobre este concepto, ya llegaremos allí, pero una de las críticas en este punto de las garantías de no repetición es que siempre van orientadas como a acciones del Estado, pero no a cuestiones que le competen directamente a la sociedad civil. ¿Y eso por qué es relevante? Porque justamente en América Latina, en Latinoamérica, se ha hablado sobre, a ver, estos crímenes humanitarios que sucedieron y muchos de los cuales continúan sucediendo no es solamente responsabilidad del Estado. Hay un contexto social en el que víctima y victimario pues estamos mezclados en la sociedad. O sea, no es tan fácil como condenar al Estado y ya, sino que la propia sociedad necesitamos comprender qué estamos haciendo mal o qué nos hace falta ver, qué nos hace falta reconocer en las otras personas. em, para contribuir a que mejore las condiciones de vida, ¿no? Y cuál es la parte de responsabilidad de la propia sociedad en lo que está sucediendo. Entonces, esta es una crítica teórica que se hace hacia las garantías de no repetición, que, no, que consideran a la sociedad como un actor pasivo, como un espectador de lo que está haciendo el Estado, ¿no? Y que en el contexto de países como México, como Colombia, bueno, como muchas en Latinoamérica, se requiere que estas medidas vayan más hacia también la sociedad. Y bueno, dentro de las medidas de satisfacción que siempre involucran la disculpa pública, la elaboración de un monumento, de algún elemento conmemorativo, de alguna placa, etcétera. Siempre están consideradas como medidas de satisfacción. A eso es a lo que se le ha llamado reparación simbólica. Aquí es importante aclarar que no es que la resolución 60-147 especifique reparación simbólica, sino que se han entendido estas medidas como reparación simbólica por su naturaleza. Y no es que sea una categoría específica de la reparación integral o que sea una forma especial de medidas de reparación. Otra manera de entender la reparación simbólica, por otra autora, es que dice, bueno, todo el tipo de reparación del caso que sea, ya sea reparación material, ya sea una indemnización, lo que sea, es simbólica. Siempre, hasta la misma sentencia es una reparación simbólica, porque pues al final siempre el hecho de que haya una respuesta de la autoridad pues ya implica algo, ¿no? Y ella más bien lo que dice es que la reparación simbólica atiende a la violencia simbólica. Entonces ella hace más bien como una comparación y dice, no, reparación integral es todo y la reparación simbólica va más bien hacia aquellos daños que se hicieron por ejemplo, en una sociedad que modificaron sus tradiciones o que modificaron su lengua o que los hicieron desplazarse de un territorio en donde estaban sus muertos o en donde tenían su historia. Em,
que tuvo que haber cambios en sus tradiciones, en sus formas de vida. Entonces, esa es una violencia simbólica y entonces ahí la reparación simbólica atiende ese tipo de violencia, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de comprender la reparación simbólica. A mí la parte que he explorado en este estudio que estoy explorando es sobre la creación de arte en espacio público y específicamente escultura como forma de reparación simbólica. Bien, y ahí em, hay algunos casos que fueron paradigmáticos sobre la reparación simbólica, esculturas como forma de reparación simbólica. Yo les hablaba de la Corte Interamericana, entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sea, ha ido resolviendo como diferentes casos y uno es este caso que muchas y muchos de ustedes habrán escuchado, el del campo algodonero, em, que se llevó a la Corte Interamericana y que, bueno, ahí se juzga al Estado mexicano por su responsabilidad por el asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez y, bueno, muchas otras víctimas, ¿no? Y entonces, en ese caso, en la sentencia, se condena al Estado, entre muchas otras medidas, a instalar un monumento conmemorativo a las víctimas en el lugar donde ocurrieron los hechos, en el campo algodonero. Aquí en las fotos lo estamos viendo, es este lugar. Y bueno, dice, vas a hacer una escultura y vas a poner un monumento allí, ¿no? Donde las víctimas puedan ir y bueno, claro, aquí ya empiezan las complicaciones porque es hacerlo con respeto, hacerlo consultándolas si están de acuerdo. Hay que pensar también en la forma en la que se construye esta escultura, la temática, en la elección en este caso es una escultora chilena que radicó en Juárez hasta desde los noventas. Y entonces, bueno, se hace la obra. Una autora, Erika Linding, ella documenta el proceso. Es muy interesante porque tiene un artículo de cuando sucedió este caso, de cuando salió la sentencia, y documenta o sea, como con un poco de esperanza bueno, van a instalar este monumento y bueno, se está reconociendo públicamente la responsabilidad del Estado y bueno, vamos viendo, ¿no? Y 10 años después elabora otro artículo en donde da cuenta de cómo fue la instalación, de cómo, por ejemplo, o sea, se hizo la inauguración del lugar con el espacio, pero faltaba la escultura, cómo las madres y familiares de las víctimas se pues, protestaron en la inauguración y no dejaron hablar a la persona a los funcionarios que estaban participando en el evento. Y entonces, bueno, todo esto. Y también da cuenta de cómo las mismas personas han ido interviniendo el lugar. Y esto también es muy relevante porque ay, un segundo. Pareciera que el monumento, o sea, que está ahí para las personas, pero no siempre la forma en la que el Estado construye estos espacios es adecuada o considera realmente la forma en la que las personas quisieran ver representada pues estos dolores, ¿no? Y bueno, este caso ha sido relevante para poder resolver otros y para que la Corte Interamericana pueda imponer estas medidas a otros estados, ¿no? Y después me interesó mucho comprender cómo esta idea de la reparación simbólica va cayendo a la legislación federal, a la legislación local. Y entonces, veo que, bueno, está por un lado la Corte Interamericana con sus resoluciones, ¿no? Con sus sentencias y con la jurisprudencia que va surgiendo de estos casos. Y después, varias de las medidas de garantías de no repetición incluyen que los estados adecúen su normativa interna, ¿no? Para poder tener protocolos, para poder tener como figuras jurídicas que permitan este tipo de reparación en el ámbito interno. Y entonces, al menos, bueno, en Colombia, por ejemplo, se hicieron los ajustes y se cuenta con una ley específicamente de atención a víctimas desde el 2005. Y en México, aunque el caso del campo algodonero, la sentencia fue del 2009, se promulgó una ley general de víctimas en 2013. Y posteriormente
2017 una ley general de desaparición forzada de personas, en donde en ambas contemplan estas medidas de reparación. Y bueno, la ley general dio paso también a que las entidades federativas hicieran sus ajustes legislativos también. Y entonces, las entidades federativas han estado formulando sus propias leyes de atención a víctimas. Y por ejemplo, en Jalisco, la ley es del 2014, es de las más recientes. Y bueno, San Luis Potosí 2017, Sinaloa 2018, y bueno, hay ahí toda una tendencia también legislativa en torno a eso. Y la mayoría de las leyes de los estados replican el modelo y el esquema de la ley general. En este punto, yo no hice una revisión de todas las leyes estatales sobre atención a víctimas. Debe de haber algunas particularidades en unas y en otras, pero esto sería como una forma de investigar la reparación simbólica del daño, una forma de acercamiento al fenómeno eminentemente jurídico, ¿no? Que no considera como otros aspectos. Y bueno, yo lo que quiero ver es la parte más como artística o la parte en que se aplica a través de las esculturas. Entonces, bueno, esto es algo que no he explorado del todo y que requeriría como un acercamiento pues más desde lo legal, ¿no? Y bueno, ¿por qué este caso? Bueno, yo les comentaba o por qué este concepto, yo les comentaba que en el doctorado me encuentro haciendo este trabajo sobre escultura urbana y protesta y derechos humanos. Y a mí me llama la atención un caso en especial, que es el caso el Memorial para Alondra, el Memorial para Víctimas de Feminicidio, que se instaló en Jalisco, en Guadalajara, en el 2023. Y este caso es una escultura que está en Avenida Chapultepec Sur y cruce con Niños Héroes, justo junto a la Glorieta. Y este caso es una escultura que se hizo para conmemorar a una víctima de feminicidio, pero es el primero que hay de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, condenando a las autoridades de Jalisco a la instalación de la escultura. Y entonces a mí esto me llama mucho la atención porque como hemos estado viendo, esta medida de crear un monumento o una escultura ha sido algo presente en las sentencias de tribunales internacionales, de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional, condenando a los estados. Pero no se había visto, o al menos hasta este momento de la investigación, no he encontrado otro antecedente de que se haya hecho a nivel local, al menos no en Jalisco. Entonces, no puedo obviar y ignorar que es un precedente en cuanto a la forma en la que se instala escultura urbana y también en cuanto a las medidas de reparación que va recomendando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque es la primera vez. Y entonces quise explorarlo un poco más, revisé la recomendación, revisé como algunos documentos sobre cómo se instaló esta escultura y el por qué. Y bueno, esta escultura se instala como es una medida que se incorpora a la recomendación 5/2019 del 3 de abril del 2019, que deriva de una queja interpuesta por la madre de la víctima, que, bueno, falleció Alondra Guadalupe Arias González, era su nombre, y ella fue víctima de feminicidio en 2017. Es un caso muy trágico, como todos los casos de feminicidio, pero en este en particular, o por lo que infiero que la comisión le encontró esta relevancia a condenar a las autoridades a la disculpa pública y a la instalación del memorial, es porque ella acudió a pedir ayuda a las autoridades y inició un proceso y entonces hubo como mucha negligencia de la Secretaría de Seguridad sobre cómo llevaron el caso, con muy poca sensibilidad. Y entonces se ordena a la fiscalía pues a que ponga esta escultura, ¿no? Y por aquí les traje un extracto de la sentencia, solo como para que pudieran ver en qué sentido se pronuncia, ¿no? Y entonces, bueno,
hay como, dice sexta porque son varias de las medidas, ¿no? Entonces empieza como, primero, como medida de, de restitución, ¿no? Y se va pronunciando con el tipo de medidas que les mostré que vienen de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Y entonces en la sexta habla de las medidas de satisfacción y ahí es donde se pronuncia sobre esta reparación simbólica, ¿no? Entonces dice, como medida de satisfacción, se realice una disculpa a la señora, o sea, la madre de la víctima, y previo consentimiento de ella, se realice un memorial mediante una ceremonia pública para dignificar y reconocer a las víctimas de feminicidio, evitar las lógicas de olvido y con el fin de que exista una mirada crítica del pasado de lo pasado que debe trascender al futuro. Con este acto se debe recordar qué y por qué pasó, quiénes fueron las víctimas, quiénes los perpetradores y cuál fue la responsabilidad del Estado, y que la sociedad conozca y se apropie de los hechos victimizantes para que nunca más vuelvan a repetirse, pero sobre todo que se apropien del dolor de las víctimas y familiares, que no olviden los nombres de aquellas y que recuerden lo que sucedió. Y entonces, este es el sentido en el que se supone tendría que ir el memorial o que, bueno, es lo que busca, ¿no? Esta medida de satisfacción. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahí lo que, a ver, tenemos la sentencia, ¿no? Pero habría que revisar el expediente completo como para verificar todos los detalles de cómo se llevó a cabo esta escultura. Por decir alguno de los aspectos, cómo se decidieron las características, cómo es que la madre de la víctima acepta o no ciertas condiciones de la obra, cómo se decide el lugar. Por ejemplo, eso también me llama la atención porque no sé si eso lo eligió ella o si lo eligió la comisión. Entonces, bueno, todas esas cuestiones habría que verlas, que seguramente deberán de estar documentadas en el expediente, pero lo que sí pude acceder o de la información que está disponible en Internet es sobre la autora de la escultura. Y entonces, de algunas de las entrevistas que constan en los medios de comunicación, en algunos medios, pues, se cuenta que esta escultora, em, ella es una escultora potosina de San Luis Potosí que realizó una escultura en conmemoración a una víctima también de feminicidio, Carla Pontigo se llama, en San Luis Potosí. Y entonces develan la escultura y en ese acto asiste la madre de Alondra, de la víctima de aquí de Jalisco, y se conocen. Y entonces ella le dice, oye, te estamos pidiendo las medidas de reparación, me gustaría que tú hicieras la escultura también para Alondra. Y entonces ahí informalmente está eso documentado, insisto, habría que verlo, pero bueno, ahí ellas deciden trabajar juntas en este proyecto y entonces es que se involucra esta escultora. Y me pareció muy interesante porque traje las fotos de ambas esculturas y entonces ustedes pueden ver que hay como muchas similitudes en la forma en la que están hechas. Entonces, bueno, podemos ver, la autora se llama Ivette Gasca. Del lado izquierdo tenemos la escultura de San Luis Potosí, que se instaló en 2021, y del lado derecho el Memorial para Londra, que se instaló en Guadalajara en 2023, ¿no? En ambos casos podemos observar muchos elementos similares, ¿no? Desde, bueno, la materialidad, ¿no? De las esculturas, el tamaño, que es como tamaño, pues, real de la persona, esta características realistas también. También podemos ver como otros elementos como el cabello suelto, los brazos abiertos y también en las manos sostienen ambas este símbolo de Venus con el puño, con el puño, este, que remite a la antimonumenta. Este que ustedes ya habrán visto en bueno, en el centro de Guadalajara y también en otros centros de otras ciudades de la República, que bueno, este es un símbolo ya de la lucha feminista, ¿no? De las luchas feministas. Entonces, estos elementos que vemos y que quizás podríamos
también empezar a pensar en cómo insertan nuevos íconos, nuevos símbolos en la ciudad también, y que de alguna manera conectan ambas causas, ¿no? Causas que son comunes a todo el país y que, bueno, se representan a través de las esculturas, ¿no? A través del Antimonumenta, a través también de esculturas como la de Alondra o como la de Carlet Pontigo. Bien, y bueno, en este punto también tuve otra reflexión sobre las temáticas de las esculturas en las ciudades. Y entonces reflexioné sobre, o he ido reflexionando en mi investigación sobre cómo ha ido, qué cambios ha habido históricamente en las temáticas que se representan en el espacio público a través de la escultura urbana. Y ahí surgió esta otra hipótesis de que en algún momento, que bueno, yo detecto que es en los años 90, empiezan a incorporarse a la ciudad a través de la escultura urbana los relatos o las narrativas de afectaciones a derechos humanos o de dolores, traumas colectivos, justicia pendiente, que se empieza a representar a través de la escultura. Y entonces ahí me pregunté como, bueno, ¿y las otras temáticas qué, no? O sea, ¿cómo las podemos visualizar? E intenté hacer como un gráfico o una representación visual sobre cómo se han ido transformando estas temáticas en la escultura urbana para al punto que incorporan estas nuevas, esta nueva dimensión como de derechos humanos, de protesta, ¿no? Y entonces, hice un gráfico a partir un poco también de un artículo que redactó en 2008 nuestra querida doctora Estrellita sobre la escultura urbana y Matías Geritz. Y entonces ella hace un recuento histórico de la escultura urbana y de cómo ha ido cambiando en Guadalajara. Y en base a eso un poco pues como interpretando también y aportando un poco sobre cómo han ido evolucionando y transformándose estas temáticas, y me aventuré a hacer esta gráfica, ¿no? Entonces, aquí lo que intento representar es que en 1896, que es cuando se instala el monumento a Ramón Corona, que es como la primera escultura urbana de este tipo en Guadalajara, porque bueno, aquí no había como una escuela de escultores, entonces empieza a llegar como hasta ese momento este tipo de arte. Y empieza una tradición de escultura urbana asociada como a la narrativa oficial, como pues sí, a los discursos oficiales, a los eventos, a los personajes del Estado, etcétera, ¿no? Y continúa la fecha, o sea, no es como que haya desaparecido, sino que continúa, ¿no? Y bueno, acá puse el ejemplo también de la rotonda, pero bueno, podríamos ir incorporando en cada momento histórico otras esculturas, ¿no? También aquí lo que comenta la doctora Estrellita en su artículo es que también se empiezan a aparecer esculturas sobre personajes locales, ¿no? Entonces ahí también podríamos abrir otro de los campos, ¿no? De cómo se empiezan a representar, no sé, Fray Antonio Alcalde, ¿no? Posteriormente, bueno, otros personajes, ¿no? Y Matute Remus, estaba pensando en él, ¿no? Y otros personajes que se van incorporando también. Pero bueno, otra categoría que también encuentro son estos hitos urbanos, ¿no? Que bueno, no es que Estrellita los haya denominado de esa manera, pero sí hay como son esculturas que tienen esta intención urbanística, como de entrada a un lugar, por ejemplo, los arcos, ¿no? En el 42. O por ejemplo la Minerva, que también se entendía que estaba como protegiendo y dando la bienvenida a la ciudad, o la escultura de los cubos, ¿no? Que son estas esculturas que son de ingreso a las colonias, que tienen este sentido urbanístico y como de ubicación y como hasta sí, de entrada a los lugares, ¿no? Y luego la escultura abstracta entra en el 57, que con la instalación del pájaro amarillo, el pájaro de fuego de Matías Geritz, y a partir del pájaro amarillo se abre toda esta tendencia. Es como si esa escultura hubiera abierto las posibilidades de temáticas en Guadalajara, ¿no? O sea, que ya no tiene que ser figurativa, que ya no tiene que tener tampoco una vinculación solamente hacia lo oficial, sino que se pueden representar
muchas otras temáticas, ¿no? Y bueno, acá también podríamos empezar a añadir un montón de ejemplos sobre esculturas como, bueno, como este que está junto al teatro experimental, la comedia y la tragedia, pero bueno, hay muchas otras, ¿no? Que también menciona en su texto la doctora Estrellita. Y, eh, y luego tenemos la que acá, bueno, ponemos como escultura pública monumental. Esta sí es una categoría que ella nos otorga, en donde incluiríamos los arcos, ¿no? Que ahí se abre como otro momento histórico en la escultura urbana, que ahí las características de esta categoría alcanzo a ver que son esculturas como que tienen un fin ornamental, bueno, al menos el objetivo es ornamental, como de lugares pues que ya están consolidados, no es como como los arcos o como por ejemplo la Glorieta Minerva, que es el espacio para esa escultura, o como estas esculturas que se pusieron al ingreso de las colonias, sino que estas van a adornar un camellón, ¿no? O algún espacio que ya está y que, bueno, se ponen allí y que tienen como, que están ligadas a estos proyectos como de política pública, de arte público, ¿no? Y que aquí podríamos incluso meter todas las esculturas de arte público de ese programa también del gobierno del estado y bueno, son esculturas que son más financiadas como para esos objetivos, ¿no? Que también han sido como muy cuestionadas y que generan mucha polémica. Y luego, en los noventas, bueno, finales de los noventas, dos miles, aquí es donde empieza según esta hipótesis, o la hipótesis que yo quiero también mostrar, se empieza a abrir una nueva forma de representación de temáticas en el espacio público con memoriales, ¿no? Y aquí integraríamos a la Estela contra el Olvido, que está en Analco, que recuerda pues, el dolor por las explosiones del 22 de abril, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, podemos empezar a rastrear estas otras esculturas que se relacionan con ese tipo de traumas y de acontecimientos dolorosos para la ciudad. Y bueno, hay más, pero bueno, estamos poniendo esta. Aquí incluiríamos el Memorial para Londra, porque bueno, es un memorial y tuvo participación del Estado y bueno, con la sociedad y a través, en este caso del de Alondra, a través de una causa, bueno, una causa ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero hay un involucramiento del Estado, ¿no? Y después, otra categoría que cabría aquí sería le llaman, esto no es un término mío, es un término que se ha desarrollado teóricamente, la desmonumentalización, que es como la intervención a un monumento como para la protesta, que aquí pues se inauguraría esta otra etapa en 2018 con el renombramiento de la Glorieta Niños Héroes como la Glorieta de las Personas Desaparecidas. Y aquí se empieza una tradición paralela a todas estas, ¿no? Sobre intervenciones a monumentos, al espacio público, para denunciar las desapariciones, para denunciar pues todos estos traumas y dolores, ¿no? Pero aquí la característica es que no es una nueva escultura, sino son esculturas y lugares que ya existen y que se apropian y se resignifican, ¿no? A través de actos de la propia ciudadanía. Y finalmente surge también en paralelo la tendencia de los antimonumentos, la forma, aquí sí, completamente autogestiva de las personas que introducen en el espacio público sus esculturas que son autofinanciadas, que son instaladas en actos performáticos, que son puestas por las mismas personas víctimas o aliadas a los movimientos, obviamente sin permiso del Estado, con mucha resistencia también de las autoridades y de la propia ciudadanía, ¿no? Pero es una nueva temática, una nueva tendencia en el espacio público. Y entonces, bueno, yo creo y sostengo que una historia de la escultura urbana, una genealogía o una revisión de este tema tendría que considerar todas estas capas de la escultura y de cómo en la ciudad se van inscribiendo estos significados, ¿no? Bueno, y finalmente, como para también decirles en qué va y cuáles son las reflexiones que me surgen a partir de esta etapa de la investigación y también porque quisiera escucharles, bueno, qué pasa, ¿no? Primero, me interesa, pues, abordar los alcances y las limitaciones de implementar medidas de reparación simbólica en el ámbito local.
Con esto me refiero a que hay muchas críticas sobre la reparación simbólica y sobre cómo el Estado asume esa, pues esa carga, ¿no? Bueno, ok, voy a hacer un monumento a las víctimas, ¿no? Pero al mismo tiempo continúan las agresiones y al mismo tiempo todavía no hay una, no sé, una sentencia o, por ejemplo, en el caso de Alondra, el culpable, al menos mientras se hizo la resolución y mientras se instaló este antimonumento, digo, este memorial, perdón, no antimonumento, este memorial, el causante, o sea, no estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, como estas contradicciones en donde las víctimas con muchísima razón dicen, bueno, en vez de estar perdiendo el tiempo y estar invirtiendo tiempo, recursos y todo en esto, pues mejor haz tu trabajo, ¿no? Entonces, desde esa crítica pues que es muy, muy pertinente, ¿no? A estas medidas y también las limitaciones incluso jurídicas que pueda llegar a tener y que pueda competir con otro tipo de medidas. No se pueden priorizar estas medidas quizás a otras que son pues mucho más significativas en términos de administración de justicia para las víctimas. Entonces, bueno, eso. Y también las complejidades de trasladar un modelo que fue pensado en el ámbito internacional a la legislación y las instituciones de una ciudad, ¿no? Entonces, también eso me parece importante observar. Otro que es para mí central en mi investigación y que realmente es lo que me pregunto en el doctorado es cuál es el papel del arte en los procesos de justicia y de reparación del daño, ¿no? O sea, que en realidad, ¿cuál es su alcance? ¿Qué hacen las personas? Y bueno, ver eso, ¿no? Su alcance y su papel en todo esto. Esto que platicábamos cuando vemos la comparación de ambas esculturas, ¿no? La presencia de ciertos elementos, en fin, todo el papel del arte en estos procesos. Otro punto también que atraviesa toda mi investigación y que se muestra en esta fase son la comparación y las diferencias entre las obras que son mediadas por el Estado, como es el caso del Memorial para Londra, y las obras que son autogestivas, como los monumentos, ¿no? Cuáles son los significados que importan para las víctimas en uno y en otro caso, cómo son también percibidas por parte de la sociedad cuando son en un caso y en el otro y bueno, esto, ¿no? Todo lo que implica su instalación. Otro punto importantísimo es la conservación de las esculturas. Esto no solamente para las esculturas que tienen que ver con protesta, derechos humanos, también con las esculturas que están en la ciudad. Creo que ese es el gran problema de este tema. Y bueno, en el caso particular de estas esculturas de reparación simbólica o los propios antimonumentos, es que pues su abandono puede ser revictimizante también, ¿no? Que la escultura esté en mal estado, que la escultura pierda algún elemento, que la placa no sea legible, o sea, todo eso afecta todavía más al caso, ¿no? Entonces creo que necesitan una atención muy particular a cómo se deben de conservar y conservar en todo el sentido de la conservación, no solamente lo material, sino también su difusión, ¿no? Y bueno, todo lo que implica la conservación. Y finalmente, la recepción de las obras. Eh, y esto también es importante porque creo que como ciudadanía tenemos esta idea de que el patrimonio cultural y el espacio público, o sea, lo que está en el espacio público debe de ser bonito y debe de ser agradable y debe de generarnos como estos paisajes como pensados en lo europeo o como, no sé, o sea, como que tenemos esta idea pero aquí me surge esta pregunta de qué papel, y qué lugar le estamos dando a la estética, priorizándola sobre otros derechos y sobre otras cuestiones importantes en la sociedad. Entonces creo que eso condiciona mucho cómo aceptamos o rechazamos obras como estas. Y bueno, saber esa parte, explorarla también en la investigación y bueno, esta última parte de que empiezo que avanzo con la gráfica que les mostré, que es muy perfectible y que solamente muestra como los primeros momentos, pero que claro que involucra muchísimas otras esculturas, pero eso, los cambios en los mensajes que se representan en el espacio público a través de la escultura. Que bueno, y si involucráramos otras expresiones artísticas, pues también sería como mucho más amplio, ¿no? Los muralismo y demás.
Pero bueno, en eso va, eso es lo que les quise compartir hoy, pero bueno, ahí sí que me encantaría escucharles, espero que algo de esto haya motivado alguna reflexión y pues muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí. Muchas gracias, Celina. Muy, muy interesante tu trabajo. Pues de mi parte te felicito por abordar esta temática que considero que pues no es tan abordada o yo no la había visto, quizás porque no es tanto mi área. Yo creo que, bueno, aunque tú no lo mencionas así, pero yo creo que también es una forma muy interesante o una forma alternativa de ver la ciudad, ¿no? También esta cuestión de, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos monumentos? Es que eso que tú también llamas de la recepción de las personas, cómo lo han hecho suyo. Yo creo que sí nos falta conocer mucho, nos falta difusión de todo este tipo de memoriales que pues hasta ahora quedan ahí. Yo creo que lo más visible es el tema del, no recuerdo cómo lo categorizaste, pero el tema que ya trabajaste fue el de la glorieta de las personas desaparecidas. Muy, muy interesante. Eh, yo le doy la palabra a la doctora Beatriz y veo en el chat a ver si tenemos algunas preguntas. No, gracias, realmente me gustó mucho el tema y tiene razón Dolores, o lo que mencionabas, ¿en dónde están? ¿Cuál es ese espacio? Estamos acostumbrados a ver monumentos oficiales, ¿sí? De una determinada época de la historia de la ciudad, del estado, o movimiento nacional, lo que sea. Pero realmente estas esculturas, confieso que yo no la he visto y continuamente paso, ¿sí? Entonces, están y no están. ¿Por qué? Porque no están en espacios oficiales. Entonces señalas tú, entonces, ¿cuál es el papel del arte? ¿Qué papel es lo que tiene, está ahí? O sea, hay espacios dados pero para determinadas esculturas, pero no para estas que significan momentos desafortunadamente nada agradables, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo visibilizarlos? ¿Ok? Ya se hizo la escultura, ya se hizo la obra, em, a un artista tal o cual reconocido, por la acción de los familiares que sufrieron tal o cual dolor, pero no hay un lugar específico. ¿Cómo se reconocen? A la hora de pasar inmediatamente dices, ¿qué significa? ¿Sí? O sea, realmente son hechos difíciles, pero si ya en cierta forma se autorizó que estén presentes en algún sitio o no, ¿cómo visibilizarlos? Hacerlos más visibles. Sí, así es. Sí, sí, justamente eso es algo que yo también reflexionaba, ¿no? Sobre este memorial para Londra es muy poco conocido y solamente lo ubican personas, pues sí, o sea, o que están vinculadas con la escultura por alguna razón en su práctica profesional o académica o porque están en el ayuntamiento y se dieron cuenta, o sea, pero no es la sociedad, o sea, todas las personas con las que yo he platicado de esto, ninguna me ha dicho, ah, sí, sí la conozco, la escultura, ¿no? Entonces, sí, o sea, por eso es que me interesa también estudiar la eficacia de estas esculturas y, bueno, no solamente para las víctimas, también en la sociedad, pensando que pues todas las personas formamos parte de este fenómeno, a todas nos involucra pues en nuestro día a día lo que está pasando, ¿no? Y algo que también me faltó comentar en la intervención es que cuando yo decía que en Latinoamérica se ha dado un desarrollo como muy particular del tema, es porque el monumento tiene esta idea del cierre histórico. O sea, como que se hace un monumento porque algo terminó, se concluyó y hay que recordar. Pero la violencia contra las mujeres, las desapariciones, es algo que día a día está sucediendo. Entonces no podemos asumir, o sea, es contradictorio la noción y la lógica del monumento para este tipo de dolores. Entonces,
ahí es donde los antimonumentos, donde las intervenciones empiezan a cobrar una relevancia que es muy propia de México principalmente, ¿no? O sea, en este momento histórico. Y México está aportando esta nueva estrategia de protesta y de visibilización de estas luchas, ¿no? Por sus propias características. Sí, bueno, porque se trata de visibilizar precisamente un hecho que puede ser de una sola persona, pero como tú bien lo dices, nos implica a toda la sociedad. Tenemos una pregunta. Adelante, Haris. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Alina, pues primero felicitarte, una ponencia muy, muy pertinente ahorita con el 8M. Muy interesante el tema. Y también, bueno, el primer comentario es, yo sí conozco la escultura, es muy casual que la conozca porque yo camino mucho ahí cerca del hospital. Entonces es un punto donde no hay paradas del camión, donde no hay un acceso peatonal sencillo, no es un espacio comercial propiamente, hay un solo restaurante por ahí cerca, una cafetería, entonces es un espacio completamente transitorio. Es decir, si no vas a la glorieta de los desaparecidos por un evento en particular, no es un espacio muy popular, no es un espacio como Chapultepec al que vas en plan de paseo de domingo. Entonces, el cómo se eligió este espacio también sería un tema a revisar. Eh, ¿Cómo es que el ayuntamiento asignó ese punto y no otra de las esquinas sobre mismo Chapultepec, pegado a Vallarta, por ejemplo, ¿no? O en el Parque Rojo, precisamente hablando sobre la visibilización con el peso y el significado que esto representa. Y bueno, a mí en particular me gustaría precisamente ahondar en el tema del duelo, el arte en el duelo. En este caso es un duelo súper particular por el tema de la violencia, ¿no? Es mucho más difícil superar una pérdida violenta que una pérdida natural, doblemente en este espacio en el que, pues precisamente como Alondra, uno esperaría tener cierto tipo de protección que no llegó. Que pues como este hay muchos casos, debe haber muchos casos que seguramente no han llegado a término, como bien lo dices, ¿no? O sea, el poner una escultura se supone que es un cierre y no lo es. Es, es como un paso más para la familia, pero falta mucho trabajo para el tema de justicia, ¿no? Entonces, sí, mi tema va por el arte en el duelo. Gracias. Gracias, Haris. Siempre muy interesante conversar estos temas contigo, qué bueno. Pues sí, ¿cómo se eligió el espacio? Insisto, habría que revisar la... Ese es un tema, un aspecto metodológico. Varias de las cuestiones que planteas me llevan ahí, ¿no? Porque sí, o sea, es revisar, es pedir acceso a la comisión estatal y bueno, revisar como el expediente. Quizás implicaría también dialogar con la madre de la víctima, cuestión en la que yo creo que ahí sí se necesita como desde la academia, pues tener como mucha sensibilidad y como metodologías muy cuidadosas para poder recuperar estos testimonios sin caer en la revictimización y en el extractivismo también, que es un riesgo de estos estudios que tienen que ver con situaciones tan delicadas, ¿no? Entonces, por eso hasta ahorita mi investigación tiene un corte más documental y como más de observación en el espacio y como de este tipo de alcance. Pero sí, o sea, definitivamente la elección de lugar es algo muy importante, porque si por ejemplo vemos los antimonumentos, eso sí nunca los van a poner en un lugar como el que pusieron el Memorial para Alondra, o sea, al contrario, ¿no? Esos tienen que estar así en la cara del Estado. Y habría que ver cómo llegaron a ese punto, o sea, cómo se determinó ese lugar. Ahorita apuntabas como criterios que parecen muy básicos para poder lograr que una escultura sea visible, como eso, ¿no? Que haya una parada de autobús, que sean cruces peatonales, que haya comercio, etcétera, ¿no? Lugares donde la gente se mueva.
Pero sí, habría que ver cómo llegaron a ese punto. Solo quiero mencionar que no es como que no es el ayuntamiento quien eligió el lugar, sino es la recomendación va dirigida a la fiscalía o sea, al gobierno del estado, a la fiscalía de Jalisco, porque Alondra tenía un proceso ahí, entonces es responsable directamente porque pues debió haber hecho su trabajo y atendido el caso con todas las medidas necesarias para prevenir la tragedia, ¿no? Pero el ayuntamiento ahí sí no, o sea, no tiene nada que ver, pues es más bien como este caso. En todo caso, colabora con el espacio y demás, quizás, pero no tanto como para el cumplimiento de la recomendación. Eh, y esta última pregunta que haces del duelo, del arte en el duelo, esta también me lleva como, híjole, otras dimensiones porque por un lado está la creación artística, o sea, cómo a partir de la creación, del acto performático, de poner, de instalar la escultura, qué tanto abarca esa parte del duelo que mencionas, y también el duelo social, o sea, por todas estas mujeres que nos faltan, qué tanto la escultura o las esculturas son capaces de generar ese lugar de empatía entre las personas que la vemos y que reconocemos esa problemática y que, no sé, nos solidarizamos con ese dolor. No sé si esa pregunta habría que contestarla desde algo filosófico estético, ¿no? Desde algo psicoanalítico, desde, no sé, algo sociológico o el cruce de todo eso, ¿no? Pero sí, es un aspecto que definitivamente quiero abordar en mi investigación. Muchas Tenemos, gracias. gracias, Alina. Tenemos participación en la red. Alberto Pineda Mancilla te felicita por la ponencia. Y Al Roxana Vega, espero haberlo dicho bien, dice, no se trata solo de piedras o bronce, sino de poder y narrativa. Susana Herrera, excelente avance de investigación, felicidades. Grace Pad dice, muy pertinente su ponencia con el 8M y muchas felicidades a la maestra, muy interesante. También pues agradecemos a todos los que estuvieron atentos, estoy viendo sus nombres, Oscar Gómez, Alfredo López, Todo es Raro, así se hace llamar, a Rebeca Mercado, Marisol González, Leti Romero, Doris Vega, Liliana Sánchez y Adrián. Muchas gracias. Doctora Beatriz, ¿algún comentario adicional? No, realmente digo, creo que hay muchas preguntas, no terminaríamos en el tiempo como generalmente se supone. Eh, Creo que quedan muchas preguntas, pero algunas de ellas, em, por lo pronto, sí poder entender. Ya no lo ha dicho, no es cuestión del ayuntamiento. ¿Quién decide? ¿Por qué se decide en esos espacios, no? Como dijo Haris, pues ojalá fueran espacios donde se pueda observar más cotidianamente, pero son pasos, lugares que se pasa generalmente en vehículos automotores más que a pie, entonces es poca la posibilidad de estarlos observando, a menos que fuera como el monumento, ¿sí? De los niños héroes, que bueno, ya que ahora de los desaparecidos, ¿no? Pero sí es difícil y quisiera uno y uno particular que fueran en áreas más visibles, no olvidarlo, porque desafortunadamente no paran esos sucesos y que duelen a todos, a todas, ¿sí? Porque no es una persona, son familias, ¿sí? Son amigos, personas que compartimos tal o esos sucesos. Pues, por eso en lo particular, ojalá hubiese espacios donde fueran más visibles para recordarnos, cuidado, ¿sí? Bueno, nos llegan dos comentarios en último momento. Todo es raro, dice que es un excelente tema para las que no prestamos atención. Y Centro de Estudios Europeos UDG dice, hola, muchas gracias, muy pertinente, gracias por compartir. Tengo una pregunta con respecto a la debe ser conservación de los antimonumentos. Si son autogestionadas, ¿cómo se puede asegurar su mantenimiento y su destrucción?
o desmantelamiento por parte del Estado? Te la dejo, No, Alina. me encanta. Muchas gracias por los comentarios de las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta es súper importante y me complace contestarla, porque el hecho de que sean autogestivos también se autogestiona su conservación y son procesos muy valiosos y que nos muestran cómo, volviendo, la doctora Betty, hemos tenido conversaciones en torno al patrimonio cultural, ¿no? Y siempre está la problemática de la conservación, pero la conclusión es que el patrimonio que mejor se conserva es el que la gente usa, el que la gente le da vida y lo revitaliza y que no necesita que nadie lo cuide, ¿no? Y es el caso de los antimonumentos. A ver, son muy recientes, pero el primero que se puso en 2020, que es el del antimonumenta, em, las mismas, o sea, los mismos movimientos que lo pusieron se encargaron de organizarse y pedir la participación, más bien, ya había restauradoras participando en el movimiento y ellas hicieron levantamiento de, pues, de los deterioros, hicieron limpieza. Entonces, hay esta intención por parte de las mismas personas que instalaron el antimonumento de conservarlo y de mantenerlo bien. Entonces, ese es un aspecto, bueno, yo es lo que alcanzo a ver, al menos aquí en Guadalajara, con la Antimonumenta, que sé que la han ido cuidando las mismas mujeres, pues, o sea, las mismas que lo promovieron. Habría que ver, porque los antimonumentos que se instalaron por primera vez en México, pues fueron en la capital. Inicialmente el más 43 pues, por el crimen de Ayotzinapa, ¿no? Las desapariciones. Entonces, eh, ese antimonumento, aunque hay una publicación de una ONG que explica como todo el proceso de cómo se idearon y cómo se instalaron y cómo se llevan y así, es solamente sobre su instalación, pero habría que ver qué documentación hay sobre las acciones propias de conservación de estos antimonumentos. Tengo pendiente ir a hacer una observación también allá bueno, investigar cuáles estrategias se están llevando a cabo, porque pues al final de cuentas el Estado no los va a conservar, o sea, al contrario, como que mejor que no estén y se deterioren, ¿no? Pero también es una responsabilidad para las movilizaciones, o sea, contar con estos objetos y que se sigan conservando y que puedan transmitir su mensaje. Entonces sí, mi hipótesis o lo que yo he observado es que la misma gente se organiza para cuidarles. Y en el caso, por ejemplo, del retiro, lo mismo, porque cuando se instalan, la gente se queda ahí, ¿no? Y por ejemplo, el último, bueno, el penúltimo que se instaló en Guadalajara, que fue en San Andrés por las víctimas de Guerra Sucia de la Liga Comunista 23 de septiembre, instalaron este antimonumento ahí en la plaza y se quedaron a dormir ahí como para evitar que llegara el Estado y se los quitara, ¿no? Entonces también es este compromiso de la sociedad, de las personas que empatizan con el movimiento, que se comprometen para cuidarlo. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Bueno, para lograr oficialmente su conservación tendría, considero que legislarse, por supuesto. Que curiosamente, doctora, el caso del Carla Pontigo, del Memorial para Carla Pontigo, ahí también yo no, digo, habría que revisar también todo el proceso, pero el de San Luis Potosí, de la escultora que hizo el de aquí de Guadalajara, al parecer también fue autogestionado. Y ahí, por ejemplo, digo, híjole, se me hace todavía más difícil como la conservación por la materialidad, pero, pero es interesante porque por ahí vienen unas notas periodísticas que hay una iniciativa ante el Congreso para reconocerlo como patrimonio cultural. Entonces ahí ya se empieza a ver como muchas capas del fenómeno, ¿no? O sea, como el reconocimiento también oficial del parte del Estado como patrimonio, pero al mismo tiempo algo autogestivo. Entonces, bueno, ahí el fenómeno empieza a tomar unos matices, pues sí, como muy complejos de cómo entenderlo. Y claro, obviamente si el Estado lo considera patrimonio cultural, pues se tiene que comprometer a cuidarlo, ¿no? Pero bueno, ahí habría que ver qué tanto cambia la narrativa también del monumento en el momento en el que deja de ser autogestivo y como de la sociedad, como protesta.
como algo simbólico para la víctima a ser como algo que el Estado controla y pone como puso las narrativas oficiales, como pone los monumentos y las esculturas conmemorativas. Ujú. Ujú. Sí, y luego me quedé con ganas de hacer un comentario que, a propósito de lo que decía Haris y que he escuchado de los comentarios de la audiencia sobre qué es pertinente el tema en el marco del 8 de marzo. Y es que en toda la bibliografía que consulté, de teórica y así, solamente había un hombre. Entonces, yo no me propuse hacer una investigación que considerara solamente a las mujeres, o sea, no, pero en algún momento me llamó demasiado la atención que hayamos tantas mujeres interesadas en este fenómeno. Y hay unas publicaciones de Colombia, de la Universidad de Externado, que son estas, que hablan sobre reparación simbólica. Esta se llama Jurisprudencia, Cantos y Tejidos. La editora es Yolanda Sierra León y ella ha escrito cosas muy relevantes en torno al tema. Y este otro es Reparación Simbólica, Cultura y Arte para 9 casos de violaciones de los derechos humanos. Y también son muchas, pues muchas mujeres, la mayoría son mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a propósito del 8M. Ujú. Muchas gracias, Alina. Pues ya vamos a ir despidiendo la sesión de hoy, agradeciendo a las autoridades del colegio por el apoyo al seminario y a todas las personas de los equipos de logística del Colegio de Jalisco que hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo. Y sobre todo, gracias a ti, Alina, por haber aceptado estar aquí con nosotros y exponer este tan interesante tema. Ya habrá tiempo de reunirnos en persona y de platicar más. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.